para que tengan sus compañeros una grabación. Buenas noches, jóvenes, bienvenidos. Hoy vamos a entrar un poco al tema número 2, ¿no? El primer tema era conceptual, ¿no es cierto? Poder entender qué son los servicios básicos, ¿no? Y la funcionalidad. Vimos, o al menos citamos, de que el Internet es el total de los protocolos que hay, pero que existen, digamos, ciertos protocolos que son específicamente orientados a lo que es la web, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a ir viendo algunas características de ¿ya? Bueno, cuando hablamos de tecnología web, eh, involucran, ya hemos dicho, algunos de los protocolos de los tantos que hay en Internet. Básicamente son los que se han dado a conocer o son los más exitosos, ¿no es cierto?, desde el Internet, ¿no? Por ahí habíamos estado viendo la sesión anterior que teníamos a un DNS, teníamos a un SMTP, teníamos POP. Entonces, varios de estos protocolos que se hicieron famosos gracias a TCP/IP son los que nos brindan esas funcionalidades. Entonces, en función de eso, podemos seguir analizando. ¿Listo? Entonces, el Internet, ya dijimos, es la red de redes, ¿no? Hay un sinnúmero de protocolos que forman parte de ella. Eh, Definición pueden variar, las definiciones depende del punto de vista de cada profesión, ¿ya? Pero la NFC nos ha dado un lineamiento, digamos, ¿no? Es la super red, ¿no es cierto?, que está funcionando mediante TCP/IP, que es lo que habíamos visto, ¿no? Esta super red alberga muchos protocolos. De todos estos protocolos, algunos de ellos nosotros trabajamos, ¿no? Los que han sido más útiles y, como vimos en la historia, los que permitieron mayor integración y visibilidad, ¿no es cierto?, de algunos recursos que eran importantes en su momento. Entonces, Internet, fíjense que ya vimos también en la historia que empezó como un proyecto del DARPA, ¿ya? Y este proyecto, bueno, fue pasando de la parte militar a la parte civil, ¿no? En las cuales interactuaban universidades que hacían investigación, ¿no? A partir de un cierto nivel de conocimiento, el DARPA, o la NSA, decidió transferir, ¿no?, parte de la red de su gestión a la parte civil. Entonces ahí empezaron a aparecer algunos servicios como los que citamos, el DNS y demás, ¿no? El principal objetivo del Internet era comunicar, ¿no? Mantener a un ejército comunicado a pesar de que haya un ataque nuclear, ¿no? Ese es el objetivo básico militar que tenía, ¿no? Pero luego de eso se dieron, 20 años después de ese tipo de creación, se dio la facilidad para otras cosas, ¿no? Eh, Actualmente el Internet pues está casi en todos lados. Lo que ya no se mide, antes se medía en qué país tiene Internet, digamos, ¿no? Ahora actualmente cambió el concepto y se mide la profundidad que tiene el Internet, es decir, el uso que se le da. Entonces ya no hay tanto de que qué país tiene Internet, casi todos tienen, pero en cada país lo que varía es el alcance que tiene el Internet con respecto a los habitantes que viven en un determinado país. ¿Listo? Entonces, en el 97, cuando del 94 para arriba que empezó el Internet a propagarse a nivel mundial, en el 97 se tenía este esquema, esta figura. Fíjense, ya casi todos los países tenían, algunos, ¿no es cierto?, no tenían mucho alcance, pero ahora se cambió el concepto, ¿no?
El concepto es un poco distinto, que es la penetración que tienen el Internet y sus servicios en la sociedad, ¿no es cierto? Si de ahí vamos al año 2020, ahí vemos más o menos el impacto que tiene actualmente en la parte de digitalización y acceso del Internet a todos estos recursos, ¿no? Fíjense que hablamos de, a, a nivel mundial, ¿no? Que un 55% de las personas tienen acceso a Internet de alguna forma. Eh, a los celulares se tiene un acceso con un 67%, ¿no? A usuarios, fíjense, está bordeando el 60%, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Un 50-49%. Esto es lo que se mide ahora, es este tipo de acceso, ¿no? A lo que tienen los ciudadanos de un país. Ya el Internet estaba en todo, en la mayoría de los países, ¿no? Casi en todos, por no decirle, pero se mide el acceso, la interacción en redes sociales, el uso en dispositivos móviles con respecto a la totalidad de la población mundial que hay, ¿no? Entonces, esas son las medidas que actualmente se realizan. Entonces, cuando decimos qué es la web, y la web es solamente un segmento de lo que es el Internet, ¿no es cierto? Es decir, es una parte, una pequeña parte de lo que es el Internet, pero a pesar de eso, tiene muchas funcionalidades, ¿no es cierto? Es decir, es una de las que es más visible y ha sido más exitosa en lo que se refiere al rubro de los negocios, ¿no? Entonces, se tiene más éxito. Dependiendo, les decía, dependiendo del área de conocimiento, la web lo ven algunas personas, ¿no? Es decir, ese pedazo del Internet que conocemos que ha sido visible, lo ven como una gran base de datos distribuida, lo ven como una gigantesca red de comunicaciones, ¿no? Una biblioteca casi infinita, ¿no? Un foro virtual mundial, un ejemplo de cerebro artificial. A los que les gusta programación, un buen ejemplo de grafo complejo, ¿no? Una oportunidad de negocios, un paraíso para el ocio, y generalmente para nosotros, en forma general, para los del área de computación, es una excelente aplicación computacional, ¿no es cierto? Ahí se demuestra todo el potencial que puede tener una red, ¿no? Fíjense, las mejores cualidades del Internet, o las más visibles para la parte comercial, es la que logramos ver: los sitios web, las redes sociales, los buscadores de información. Entonces, ¿no? Las universidades y la parte empresariales han sabido sacarle provecho, ¿no es cierto?, a la parte de la web. Y últimamente las redes sociales, ¿no es cierto?, con los distintos servicios que tienen ahí, desde WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook y demás cosas, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser una buena aplicación computacional, ¿no es cierto? Es decir, ¿no? Funciona muy bien, un poquito lenta, pero funciona. Si se pudieran ver las conexiones entre países, el otro día eh, el profesor Marcos Lama mandó un mapa, no lo encontré, en donde todo estaba el cableado mundial de las fibras intercontinentales. Pero la idea básica es esta, ¿no es cierto? Hay cableados, ¿no es cierto?, submarinos de comunicación, pero si se pudiese ah, alumbrar el tráfico que existe, tendríamos una imagen de este tipo, ¿no? Los países con más flujo y más comunicación tendrían un color más intenso que los que tienen menos comunicación. Bueno, fíjense que y seguimos hablando de Internet, ¿no? Esta vez ya es el acceso, ¿no? El número de usuarios de Internet en el mundo crece un 7%, ¿no? Y se estimaba que alcance a los, ¿no es cierto?, 4.540 millones en el año 2020, ¿no? Eso es lo último de información que tenemos. Entonces, el acceso actual es total, ¿no es cierto?
Hoy día precisamente hubo, por ahí dijeron que hubo un percance, ¿no? Con WhatsApp. Y qué tranquilidad les cuento. Desde las 9, 10 de la mañana que yo entré a una reunión, me sorprendía que nadie me llamaba. Y no había sido de que pensé que en la zona de reunión había un paraguas para proteger las llamadas, ¿no? Pero había sido de que se cayó el WhatsApp nomás. Uno de los servicios, ¿no? Y un conjunto de los servicios que conforman. Entonces, eh, fíjense que esas tecnologías forman parte de lo que conocemos como web. Son todos ese equipo de protocolos visibles, ¿no es cierto? Que en algún momento están interactuando con los sistemas de información que tenemos, los clásicos que son las páginas web. Entonces, cuando hablamos de tecnología web o la web, es bueno diferenciar y tenerlo claro que es un subconjunto de protocolos que se usan en Internet, los que se van sumando a esto que llamamos tecnología web. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de tecnología web, hablamos de protocolos, hablamos de arquitecturas, hablamos de seguridad y hablamos la parte de potenciación web. Eh, en algún momento vamos a tener que tocar cada uno de ellos, ¿no? Es decir, es necesario, si hablamos de tecnología web, conocerlos, de tal manera de o tener una idea de cómo funcionan, ¿no es cierto? Cada una de estas partes, ¿ya? Es importante. Entonces, cuando hablamos de los protocolos, ¿no? Entonces, los más conocidos son los que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Todos corren sobre TCP/IP. Si no hubiese TCP/IP, entonces muchas de las aplicaciones no serían fiables, ¿no es cierto? Porque TCP me permite una confiabilidad para recuperar la pérdida de paquetes y gracias a esa confiabilidad que tiene TCP con IP, ¿no? Me permite dar ese nivel de confianza muy alto, ¿no es cierto? Y sobre estos protocolos ya se han implementado los que vimos anteriormente, DNS, SMTP, POP, HTTP y un conjunto de protocolos, ¿no? Pero los más comunes en los que usamos son estos, ¿no? Hay un conjunto de protocolos sobre TCP/IP. Algunos de ellos son los que usamos y vamos a usar más para la gestión o el funcionamiento de las aplicaciones que desarrollemos, ¿no es cierto? Bueno, esto, si casamos con el modelo de TCP/IP con el modelo OSI, tendríamos una relación de ese tipo. Y la parte de la arquitectura, bueno, los servicios en Internet se los considera que son cliente-servidor. Se los considera que son cliente-servidor. Es decir, usted para conectarse a un servicio, por ejemplo, si usted quiere conectarse a un correo electrónico, tendría que usar un Outlook o un Thunderbird para hacer esa conexión. Si usted quiere conectarse a una página web, tiene que usar un navegador, ¿no? Firefox, no sé, algún navegador que tenga de preferencia, pero sí lo necesita. Entonces, por un lado se tienen los programas clientes y por otro lado tienen la parte del servidor. Aun cuando en la implementación de los servidores, digamos, no pueden tener pasarela, pueden disponer en otros segmentos los datos, ¿no? Entonces puede haber un sinnúmero de capas, si lo ven así, en la implementación de una aplicación, pero el funcionamiento básico se lo tiene, ¿no es cierto? Más o menos que hay una aplicación cliente y hay un servidor que brinda, ¿no? Entonces, de esa forma. Entonces, ¿quiénes son los clientes? Los clientes son aquellas aplicaciones que pueden acceder a estos servicios. Fíjense que a estos servicios digo porque son varios, ¿no? Estamos hablando del correo electrónico, estamos hablando de las páginas web, actualmente hay el acceso de la base de datos web, ¿no?
Entonces se tiene un sinnúmero de servicios que forman parte y van creciendo, que nos dan funcionabilidad con respecto a lo que eran el grupo inicial de protocolos que formaban la parte de tecnología web. Entonces, en la parte de servidores, cualquier servidor es alguien que comparte información, ¿listo? De alguna forma o en algún formato específico, ¿ya? Entonces un servidor me brinda información que contiene. Brinda o distribuye, ¿no? Es decir, puedo agarrar, tener ahí, distribuir, ya sea offline o online, ¿no? Dependiendo del tipo de servicio que tengamos. Entonces, pero cuando hablamos de desarrollo, ¿no es cierto?, de las aplicaciones, nosotros vimos que nos enseñaron bueno, nuestras primeras aplicaciones que hicimos o nuestros primeros programas estaba, recuerden programación 1, ahí tenemos la pantallita, lo que hicieron programas, ¿no? Los textos, ahí estaba la lógica y ahí estaban los datos. Todo en uno solo, ¿no es cierto? Es decir, todo estaba directamente concentrado en un solo paquete, ¿ya? Entonces, a estas aplicaciones se las denomina de monocapa o de una capa. Luego salieron otras aplicaciones que tenían, por ejemplo, el concepto de que la interfaz con la lógica estaban casadas y los datos estaban separados, ¿no? Entonces se tenía ese tipo de modelo. Había otros donde el negocio y los datos estaban casados, ¿no? Y las interfaces por otro lado. Entonces, hubieron diferentes formas de presentación hasta que se llegó a un modelo en donde se lograron separar definitivamente la presentación, la lógica o la regla de negocio y los datos, ¿no? Entonces, eh, pasaron por varios tipos de modelos, ¿no es cierto? Monocapa, dos capas, tres capas y ahora hay las N capas, ¿no es cierto? Pero básicamente se construyen de esta forma las partes de las aplicaciones. En el caso de la web, como les dije, ¿no? Puede estar conformado, si bien el funcionamiento trae de un cliente y un servidor que es el navegador y el server, en la implementación de las aplicaciones, estas pueden ser de más de 3 capas, ¿no es cierto? Es decir, puede tener más de 3 capas. Cuando hablamos de seguridad, bueno, la seguridad puede variar desde el punto de vista, ¿no? Pero básicamente tenemos los siguientes conceptos, ¿ya? Cuando construimos nosotros una aplicación, no solamente la seguridad va a estar en la aplicación, parte de la seguridad va a estar en la aplicación, pero, ¿no? La otra parte de la seguridad es dónde está la aplicación. Es decir, por más que usted me construya una aplicación con todos los protocolos de seguridad y las recomendaciones de buena práctica, si el lugar donde está es inseguro, entonces la aplicación ya de por sí es insegura, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de seguridad, involucra que nosotros tenemos que tener, uno, la seguridad en el host, dos, ¿no es cierto? La seguridad en los puertos que abre el host, porque es algo muy importante tener un control, ¿no? Es como en la casa. En la casa nosotros definimos qué puertas van a servir para qué funciones, ¿no? Si en la casa tenemos varias puertas de acceso, entonces los problemas de seguridad van a ser altos, ¿no es cierto? De la misma forma en un computador, ¿no? A ver, alguien que se acuerde cuántos puertos tiene un computador, cuántas puertas de acceso tiene un computador. Alguien que active su camarita y active su micrófono y nos haga recuerdo. Buenas noches, ingeniero. Dani. Son 65.000
Algo más de 65.000 puertos, no me acuerdo el número exacto. Ya. ¿Alguien se acuerda? 65.000. 65.535, ingeniero. Ya. ¿Eso es 2 a la cuánto? A la 2 a la 32 sería. Entonces tenemos 65.536 puertos, desde el 0 al 65.535. Fíjense la cantidad de puertos que tenemos que cuidar o monitorear, ¿no es cierto? Es por eso que se necesitan los mecanismos de protección. Uno de ellos, para tener este control de qué puerto está abierto, qué puerto está cerrado, están pues los firewalls que conocemos, ¿no es cierto? ¿Y qué es los firewall? Los firewall es un sistema, ¿no es cierto?, que me permite, ¿no?, controlar qué puertos pueden estar habilitados para el ingreso o salida o en ambos sentidos, ¿no es cierto? Entonces, ellos me permiten tener ese control. Entonces, uno de los primeros requisitos, si lo ven, sería, uno, que el host esté seguro, ¿no? Bueno, seguridad es un mundo muy amplio, pero lo siguiente es que yo tenga control sobre los puertos y sepa qué puertos están abiertos y qué puertos están cerrados, igual que en la casa. En la casa nosotros definimos, por ejemplo, sobre qué portones o qué puertas van a entrar, ¿no es cierto? Entonces, definimos qué puertos de la casa o qué puertas de la casa van a ser utilizadas, ¿no es cierto? Por un lado, es decir, nosotros definimos en la casa, no podemos dejar que todos los puertos estén abiertos, todas las puertas estén abiertas. Es más, en la casa aseguramos con barda, con todos los mecanismos de seguridad física, pero definimos una puerta de entrada y salida, o tal vez dos, un portón de ingreso o una puerta de ingreso peatonal y un portón de ingreso vehicular para los vehículos. Entonces, podemos abrir hasta dos puertos en ese sentido. Pero, es decir, si se tiene el acceso de dos puertos hacia nuestras casas, imagínense que la casa es su computador, porque su computador es lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, definimos dos puertos para que accedan. Para cuando accedan, viene un siguiente criterio. Cuando a ustedes le dicen, bueno, vamos a entrar por esta puerta, tomás tus llaves. Y los papás te dan una copia de la llave que vos sabés que, no, si tenés vehículo te van a dar del portón o de la puerta de ingreso peatonal. Te dan tu llavecita y ese es el control de acceso. Fíjense que hay un control que es un mecanismo de autenticación o autentificación, en donde nosotros tenemos algo, un dispositivo que es la llave, algo que tenemos, ¿no es cierto?, y que nos va a permitir abrir, ¿no? Los mecanismos de autenticación pueden ser algo que tenemos, algo que somos o algo que sabemos, ¿ya? Por ejemplo, algo que sabemos es, ¿no?, si tienen un intercomunicador el ingreso a la casa, al hablar y decir la clave o les reconocen la voz, ya te dejan acceder, ¿no? Algo que sabemos, ¿no? O algo que tenemos como es la llave, ¿no? Entonces, puede ser algo que tengo, algo que sé o algo que soy, ¿no? En el caso sí hubiese biometría para reconocimiento de ingreso, podría ser. Entonces, los sistemas están así de la misma forma. Si bien habilitamos una puerta de ingreso, si estas personas no tienen los mecanismos de autenticación, no van a poder ingresar, ¿ya? Entonces, un puerto puede estar abierto, pero puede estar controlado con diferentes mecanismos de autenticación, ya sea uso de password o uso otro de mecanismos de seguridad. ¿Listo? Entonces, es igual que en la casa, ¿no? La seguridad tienen que contemplarla bajo ese mecanismo. Es decir, de aquí en adelante, cuando, por ejemplo, quien administra el servidor nos dé una carpeta de acceso web, ¿no?, que para acceder web es el puerto 80, ¿no?, en una dirección, nosotros a partir de ese momento somos los que vamos a encargarnos de colocar los mecanismos de seguridad para que se acceda a esa carpeta, a ese directorio, ¿no?, ya sea vía autenticación,
no sé, vía autenticación local con base de datos o lo que sea, no, nosotros somos los encargados, los desarrolladores de poner el mecanismo de autenticación. ¿Está bien? Los administradores del host me abren el puerto 80, me dan el acceso a una cuenta y de ahí en adelante la aplicación es la que tiene que validar la autenticidad del cliente, la dirección del cliente o inclusive si el horario de atención es el correcto, ¿no? Porque yo puedo tener un puerto que, por ejemplo, está atendiendo en horarios de oficina. Es decir, una solicitud al puerto 80, mi aplicación lo va a atender y si la aplicación ve que la hora no son en horario de oficina, no es de 8 a 12 o es de 2 a 6, mi aplicación puede rechazarle y sacarle un mensaje. En nuestro horario de atención es de tal hora a tal hora. No, entonces estoy controlando por horario. Otro mecanismo de autenticación puede ser de que yo controle las IP. Bueno, todo el mundo sabe que hay unas IP que las IP rusas y las IP chinas son las que tenemos que banear. Entonces, si alguien quiere de China entrar a mi sitio, como yo sé que son muy avanzados en, ¿cómo se llama? En analizar todos los servicios que tengamos nosotros, directamente usted no pertenece a nuestro país o al dominio de Latinoamérica, no, lo rechazamos de entrada. ¿No? Entonces tenías que buscar otro mecanismo y nosotros tendríamos que tener una lista, ¿no es cierto?, del rango de IP. Cada país tiene un rango de IP para usar y demos acceso y permiso a esas direcciones IP, ¿no? Entonces puede ser por hora, por direcciones IP, inclusive por días de la semana, ¿no? Entonces yo pongo el control, ¿ya? Entonces yo puedo agarrar y decir, no, los fines de semana no atiende mi página, digamos, ¿no? Si es algo muy confidencial y demás cosas, puedo configurar así, ¿no? Para situaciones que requieran, ¿no es cierto?, extremo cuidado, extrema seguridad, ¿no? Generalmente las aplicaciones son 24/7, pero si yo quiero restringir, porque al tener abierto algo 24/7, tengo que monitorear 24/7 y tengo que hacer varias cosas 24/7, ¿no? Entonces, hay veces los recursos tecnológicos no hay, ¿ya? Y muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando con nuestra aplicación, ¿no? Entonces hay que poner ahí un mecanismo de bitácoras, de autenticación, de alerta al tercer intento de acceso. ¿Qué vamos a hacer si alguien ya está intentando 3 veces, 4 veces intentar, o desde ese IP ya me están probando 10 usuarios, ¿no? Cada usuario cuántas veces puede intentar. Entonces los mecanismos de autenticación pueden ser tan robustos, ¿cierto? O pueden ser tan sencillos de que yo lo deje que se conecte las veces que quiera hasta que encuentre la contraseña, ¿no? O puedo agarrar y decir, aquí se conecta, al tercer intento esta cuenta se bloquea y me da una alerta al administrador de la aplicación para que la aplicación informa al firewall para que el firewall bloquee ese IP. O mi misma aplicación guarda ese IP y bloquea ese IP. La siguiente conexión de ese IP yo directamente no lo atiendo. Detecto que es una IP que yo he bloqueado por 3 intentos o más y mi propia aplicación puede agarrar y denegar el acceso a ese IP y así nos evitamos muchos intentos de fuerza bruta, por ejemplo, de contraseñas y demás, ¿no? Entonces hay varios mecanismos en la parte de autenticación que pueden tener las aplicaciones. ¿Qué opinan de esta gráfica? Con el firewall ahí tenemos la red asegurada, todo bien. Fíjense, tenemos una red protegida porque el firewall nos está cuidando. Y bueno, y como el internet es el que nos ataca y demás, ¿qué opinan de esta gráfica? ¿Está bien? ¿La consideran que está bien la Buenas gráfica o noches, le falta ingeniero. algo? Buenas noches, active su Yo, camarita para que lo veamos. yo considero que no estaría correcto, ¿no? Debería poner un firewall para cada host o cada equipo terminal. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Alguien más?
Un host para cada equipo. A ver, ¿alguien más? Uno solo, che, de cuánto Yo hay. creo, ingeniero, Ajá, ya. que Vamos, Juan, se cortó. Se cortó, está un poquito lento su internet. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, buenas noches. El tema ahí es que el vecino mismo puede ser que quiera estar de intruso, ¿no? El atacante, por decir. Sí. Aquí, si bien hemos dicho, ¿no es cierto? Si bien hemos dicho que es bueno asegurar de que quién entra, ¿no es cierto? O quién, en este caso, fíjense que tiene el control, quién sale de mi red, es un porcentaje, ¿ya? Es decir, si nosotros vamos a decir que el firewall me va a detener el 100% de los ataques, no es así. En el mundo real, en las estadísticas de las empresas que hacen el benchmark de seguridad y de los ataques, en las empresas a nivel mundial, ¿no? Que hay empresas que todo el tiempo están haciendo la parte estadística, se ve que el 80% de los ataques son desde nuestra red. Es decir, que el 80% es nuestra gente. Y solamente el 20% está dedicado a el ataque desde afuera, ¿no? Quiere decir que mi firewall solamente está cuidando un 20% del ataque real. Y las recomendaciones que nos dicen los expertos es que, ¿no es cierto?, yo tengo que dedicar el 80% al control interno, porque ese 80% son mis mismos funcionarios que van a hacer algo indebido. ¿Listo? Entonces, considerando ese argumento de los expertos, de lo que hacen las estadísticas de seguridad, no sería una red protegida, ¿ya? No podríamos considerarlas así, porque tendríamos que tener, por ejemplo, para empezar, a ver, ¿qué debilidad tendría este modelo? ¿Qué pasa si uno de los equipos de abajo que dice red protegida entra a un sitio de un hacker? ¿Qué pasaría? A ver, cualquiera de ellas entra a un sitio que tiene un gusano, a una página web, ¿no? Que hay páginas web que se apropian de su computador con solamente ingresar. Fíjense que la persona, el usuario que entra por curiosear y entra a una página, ¿no? O descarga algo que esté prohibido. Bueno, tal vez no esté prohibido, pero no se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay sitios que usted se conecta y al conectarse el navegador automáticamente descarga un código y ese código se ejecuta y ya tiene el atacante un socket remoto. Ese es un caso. Otro caso es cuando usted agarra y dice, no, FIFA 2021 salió gratis, dice, ¿no? Lo descarga y cuando instalar le pide el nivel administrador y usted lo instala porque le gusta jugar cualquier juego, imagínense cualquiera. Generalmente, o sea, nosotros podemos, cualquier aplicación, modificarla de tal forma de que podamos añadir una secuencia de código atacante. Véalo así, un virus o lo que sea. Es decir, si usted en Pascal o en Delphi hizo un programita en donde el programita suma dos números, véanlo así.
cualquiera de nosotros lo que llevó con el doctor Vallet ensamblador, sabe que podemos abrir el código en binario o en hexadecimal y podemos modificar código. Es más, podemos meter código a un ejecutable y podemos volverlo a cerrar y se va a ejecutar. ¿No es cierto? Así hacen los cracks, ¿no ves? Los cracks hacen así. Los cracks saltan las configuraciones de autenticación para que el programa siga. Entonces, si yo puedo modificar el código ejecutable, ¿qué me impide meterle código dañino? Nada. ¿No? ¿Quién ha llevado con el doctor Vallet este ensamblador o reensamblaje? ¿No? Han hecho, ellos utilizan unos programitas para reensamblar y demás cosas. Entonces, fíjense de peligroso, ¿no es cierto? Es decir, ustedes que son los expertos, bueno, del área, y saben de que el código es ejecutable, el exe o el .com, pueden abrirlo con herramientas hexadecimales, editar el código, ¿no es cierto? Y volverlo a ensamblar. Eso es lo más sencillo que han llevado en las materias. En el mundo real se puede hacer mucho más. Es decir, hay herramientas automáticamente que me agarran y me dicen, yo puedo meterlo a este archivo, métale este otro archivo. Y si el otro archivo tiene código atacante, tu programa, tu FIFA que descargaste, va a cargar el código atacante. Es más, vamos a ver más adelante que es tan sencillo crear un socket, tan sencillo, que si nosotros incluimos un código en otro archivo exe de confianza, lo incluimos y lo ejecutamos. Por ejemplo, todo el mundo usa Word. Al Word yo le puedo agarrar, abrir un pedazo, abrirlo el archivo y colocarle un código para que me abra un socket. Y cuando yo le doy 2 clics, no me va a reclamar nada. Es más, va a correr internamente. Yo puedo tener un proceso oculto corriendo. Ese proceso oculto puede abrir un socket y a partir de ese momento, en cualquiera de las máquinas de ahí abajo, en cualquiera, el atacante ya tiene acceso. Porque como el código que yo inserté se conecta a una máquina remota, el firewall no me verifica de afuera, fíjense, no me está protegiendo de adentro. Me está protegiendo de ataques externos, pero los ataques internos pueden darse. ¿No? Entonces, para empezar, hay varias situaciones que no cumplirían para decir que es una red protegida, ¿no? Uno, se recomienda que todos los equipos de la empresa o institución estén por lo menos con un antivirus actualizado, ¿no es cierto? Y, como dijo su compañero, para evitar, por ejemplo, que suceda lo que les expliqué, que yo puedo instalar mi FIFA y hacerlo correr, pero yo no sé de quién era ese FIFA, por ahí estaba con código malicioso. Entonces yo necesito tener un firewall que controle lo que las aplicaciones salgan y entren de mi máquina, ¿no? Es decir, que me alerte qué aplicación está queriendo conectarse a aquel lugar y que no le permita que tenga en un modo pánico, digamos, ¿no? Que si una aplicación quiere conectarse, que me informe a mí como propietario de que una aplicación se está queriendo conectar, ¿no es cierto? Es por eso que se considera pues a Windows una aplicación o un sistema operativo muy inseguro, digamos, porque generalmente lo que sucede es que Windows da permiso de salida a todín a las aplicaciones que quieran salir y eso es un problema serio de seguridad, ¿no? No todas las aplicaciones son buenas, digamos, ¿no? Hay aplicaciones que son malas. Entonces, aquí necesitaríamos, ¿no? un antivirus y además un mecanismo de firewall para detectar si alguien quiere entrar o salir sin mi permiso, ¿no? Ese sería el mecanismo correcto. Bueno, la potenciación de los clientes. En realidad, la potenciación web viene por dos situaciones dadas. Una situación está para ver la parte de, dijimos que la parte del bueno, la parte de funcionamiento de las aplicaciones web tienen un cliente y un servidor. En este caso, este cliente y este servidor
pueden mejorarse, sí. Desde la creación del protocolo HTTP hasta la actualidad se ha ido mejorando mucho. La parte, por ejemplo, los primeros clientes web lo que querían eran ver código HTML y eso era lo que mandaba el servidor. Páginas estáticas. Luego se dieron cuenta de que querían que tenga mejora, ¿no? Y que era muy rústico y crearon, potenciaron la parte cliente para el uso de JavaScript. Y JavaScript ya daba una animación y demás cosas, ¿no? Código que estaba en la página, pero que se ejecutaba en el cliente. Luego de eso dijeron, pero necesitamos más dinamismo en la parte del servidor, no solamente que me entregue archivos, que me entregue, no sé, texto y demás. Entonces agarraron y se crearon la contraparte de los lenguajes script en la parte del servidor. Y ahí apareció PHP, JCP y todos esos lenguajes que se ejecutan al lado del servidor para potenciar la producción, ¿no es cierto? Y el mejoramiento de esta forma de comunicación, ¿no? Actualmente se tienen ambos beneficios, ¿no es cierto? Se tiene potenciado la parte del cliente, ¿no? Que empezó con HTML, apareció Java, Apple, y siempre van apareciendo diferentes novedades, ¿no es cierto? Es decir, de HTML, etcétera, etcétera. Siempre van a ir mejorando. Entonces, el cliente se va mejorando, ¿no es cierto? Cada vez, pero eso involucra mayor procesamiento en el cliente y lo que equivale a mayor peso. Mientras menos animación tenga el cliente, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de equipo, muchas veces las páginas muy animadas son muy pesadas, dependiendo del navegador consumen muchos recursos. Entonces hay que tener cuidado en la parte de usar estos lenguajes en el cliente que te dan cierto grado de, bueno, de ver lo bonito con la animación, pero que te pueden consumir muchos recursos y, bueno, hacer inestable una aplicación. Después vamos a tener la parte del servidor. Bueno, la parte del servidor ya hemos dicho, ¿no? Hay varios lenguajes, script, que funcionan al lado del servidor y potencian, ¿ya? Generalmente, fíjense que aparecieron, en un periodo aparecieron los lenguajes script, ¿no? Ahí estaba, como le decía, ¿no? JSP, ASP, PHP y demás cosas, ¿no? Y actualmente, de esos lenguajes quedaron algunos que son los que lideran el mercado y ya no cambiaron de lenguaje, sino que esos lenguajes script fueron base para crear herramientas o marcos de trabajo más poderosos, como son los frameworks, ¿no? Entonces, en JSP, en ASP y en PHP hay frameworks que me permiten construir aplicaciones de manera más rápida. Es decir, se han mantenido los lenguajes script en su mayoría, pero se han ido potenciando con la aplicación de framework que me ayudan en el desarrollo de las aplicaciones. ¿Cómo funciona un lenguaje script? Generalmente una computadora, es decir, un cliente web, lo que va a hacer es pedir una página, por ejemplo, un punto HTML. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros pedimos ese archivo, ese recurso al servidor, el servidor va a ver los recursos. Si ese recurso es código HTML estándar, lo va a devolver, pero generalmente cuando se utiliza un lenguaje script, el script se ejecuta en el servidor y luego de que se ejecute en el servidor, la información textual que devuelve el script es la información que se va a mostrar en el navegador. ¿Qué quiere decir? Que toda página script ejecuta y me genera un código de salida, que es el código que visualiza. El navegador, por ejemplo, no les va a mostrar código PHP, digamos, ¿no? JSP, no, no. El navegador visualiza código HTML, ¿no? Y los códigos, los lenguajes script, se ejecutan en el lado del servidor, ¿no? Y se devuelve el resultado, ¿listo?
De esa manera funcionan las peticiones. Bueno, eso es de forma muy general, ¿no es cierto? Las características que tenemos con respecto a lo que son las tecnologías web que se utilizan. ¿Ya? Vamos a ir viendo otra diapositiva, permítame salir de ahí. Bueno, una vez que tenemos bien claro las potencialidades que hay tanto en el desarrollo de aplicaciones web, ¿no? La parte de funcionamiento tanto en el cliente como en el servidor, vamos a entrar a lo que son el diseño. En este transcurso de su aprendizaje, ¿no es cierto?, para los de informática y sistema, generalmente han seguido un proceso de modelaje, que es el proceso unificado de desarrollo, ¿no? Y casi en la mayoría de los proyectos realizados han seguido este tipo de modelo, ¿no? Un proceso unificado de desarrollo, que es lo que trabajan. Bueno, esto sigue una secuencia. En alguna de las materias han de haber trabajado también con la parte de construcción web. Y fíjense que cuando trabajamos nosotros en ingeniería, la parte de ingeniería que tenemos es construir los diagramas. Es decir, nosotros diseñamos, los ingenieros diseñamos, hacemos la parte ingenieril y luego contratamos a alguien que programe lo que diseñamos. Y es ahí donde hay un problema, no sé si es con nuestros estudiantes, pero generalmente nuestros estudiantes, es decir, ustedes, programan primero y luego hacen el documento. Y esto no funciona así. Ustedes, el ingeniero hace el documento y lo manda al programador que lo construya el código. Obviamente, en esta materia vamos a respetar eso de que tenemos que tener un diseño y en función de ese diseño vamos a tener la implementación. Y no como los chicos de instituto que primero programan y luego quieren generar un documento que al fin y al cabo no es congruente, ¿no es cierto? Porque su apreciación de ellos es muy poca, y cuando quieren generar un documento generan un diagrama que es incompleto. Es más, generan un diagrama dependiente del lenguaje de programación, y el ingeniero no diseña para un lenguaje de programación. El ingeniero hace un diseño genérico que puede ser implementado en cualquier lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, eso hay que tener bien claro. Y muchas veces, no, y lo sigo viendo, ¿ya?, que siempre primero me programan y después me hacen el documento y no tiene nada que ver cuando yo le digo, a ver, muéstrame el documento y esta clase que dice aquí de tipo, no sé, de tipo conexión, ¿dónde está allá? ¿No? Y me dice, no, es que no es esa, ¿no? O esta variable que le ha puesto el nombre de X, ¿dónde está allá en su código? ¿No? Entonces, el diagrama versus la programación tienen que ser coherentes. ¿Listo? Y siempre hay esos problemas. Entonces, hay que aprender que el diseño, ¿no? Fíjense que desde programación, introducción, está el problema, se hace un análisis, se hace un diseño y al final se hace una implementación, ¿no? Ahí ustedes aprendieron que hay que hacer un análisis de requerimiento, siguen un proceso, ¿no? El diseño son los diagramas que dicen cómo se va a hacer y al final es la codificación, que es lo de menos, que cualquiera lo puede hacer, digamos, ¿no? No necesita ser ingeniero para programarlo, pero usted tiene que saber diseñarlo. Eso sí tiene que saberlo hacer bien, ¿ya? En este caso, en esta materia vamos a aprender, ¿no es cierto? Bueno, ya han aprendido cómo se hace la parte de proceso unificado, pero vamos a aprender cómo representar esos diagramas, ¿no?, a un código, ¿no?, respetando un diseño.
Pues si no respetamos el diseño, digamos, ¿no? Bueno, no somos ni programadores, no somos ni ingenieros, porque si nosotros diseñamos y no respetamos lo que diseñamos, entonces, ¿para qué estudiamos, no? O sea, hay que tener mucho cuidado, porque yo he visto varias situaciones de ese tipo que diseñan una cosa e implementan otra cosa, que el diseño no tiene nada que ver con la implementación, y eso es lo peor que puede haber, ¿no? Es decir, usted como ingeniero sabe que lo que diseñó tiene que programarse, y si lo que diseñó no lo puede programar, algo pasó en el diseño. ¿Listo? Algo pasó en el diseño. Entonces ahí nos ayuda a darnos cuenta si nosotros los ingenieros diseñamos bien, ¿no? Porque puede ser que nosotros tengamos una abstracción, ¿no es cierto? Que no sea implementable, digamos, ¿no? Que el programador, ningún programador lo va a hacer, no, buena la idea, pero no se puede programar, digamos, ¿no? Entonces ese es el otro extremo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Teniendo esa experiencia, ¿no? Diseñando nuestros algoritmos o diseñando nuestros diagramas y tratando de representar esos diagramas en sistemas informáticos, en programas y demás cosas, ¿no? Es ahí cuando aprendemos a hacer la parte ingenieril y vemos que hay veces lo muy abstracto es difícil de implementar, ¿no? Entonces, cuando sopesamos la parte ingenieril muy abstracta con la parte de programación, ¿no es cierto? Necesitamos programadores con un muy alto nivel de abstracción para entender cómo hacer ese compilador, digamos, ¿no? Entonces, más o menos así. Entonces, ahí se sopesa, ¿no? La sencillez de la ingeniería, de hacer los procesos completos, ¿no? Para que de la misma forma se han implementado respetando el patrón, el diseño, el modelo, el diagrama que ustedes hayan construido. Bueno, ya hablamos del Internet, ¿no es cierto? Ya hablamos de la web. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los documentos que se requieren para poder hacer un proyecto en la web. ¿Ya? Generalmente nos han enseñado de que las etapas para construir un sistema está dividida al menos de esa forma. Tenemos un análisis de requerimientos, que es el levantamiento de información de la empresa, en donde vamos a ver cuáles son sus necesidades. Y de todas estas necesidades, ellos siempre piden algo que se les implemente, ¿no? Es decir, cuando usted va y una empresa no tiene un nivel alto de automatización, usted va a ver que le necesitan todos los sistemas. Pero dentro de todas esas necesidades, ellos siempre le van a decir, ¿sabe qué? Necesito mi sistema contable, o le van a decir, ¿sabe qué? Yo necesito controlar mi inventario. Entonces, ahí vamos reduciendo, conocemos la empresa, conocemos las necesidades y nos vamos adentrando a las demandas que necesite la empresa con respecto a lo que se quiere. ¿Listo? Es decir, que el análisis de requerimiento, ¿no? Como vieron en sistemas de información, necesitan conocer la empresa. ¿Listo? Si usted no conoce una empresa y quiere hacerle un sistema, por ejemplo, ¿no? Agarra y le dice, yo quiero que me haga un sistema contable, o yo quiero que me haga un sistema de control de personal. Pero si usted no conoce el modelo de la empresa ni está interiorizado, ese sistema que lo puede hacer muy bien, no se va a poder integrar. Por ahí tiene otro sistema ellos, o por ahí el sistema que usted haga, luego otro grupo va a ir y va a realizar, ¿no es cierto?, un sistema complementario. Tienen que poder integrarse. Y si yo no conozco la totalidad de la empresa, ¿no?, va a ser un sistema aislado que no va a poder integrarse a la totalidad de la empresa. ¿Ya? Es por eso que siempre se hace el análisis de sistema, conociendo las funcionalidades, los actores, el negocio y todo eso. Y de ahí, obviamente, elegimos un segmento de la empresa que es la necesidad prioritaria para implementar, ¿no? Luego de que elegimos el sistema que vamos a realizar, hacemos el análisis del sistema o subsistema, como lo vean, hacemos un diseño con diferentes diagramas y al final hacemos las implementaciones y las pruebas, ¿no es cierto? Eso es lo que generalmente han hecho. Bueno, y alguien me dirá, no, alguien que está llevando ingeniería de software, pero si ya lo hemos visto eso, sí, sí, pero no todos. Entonces,
para aquellos que dicen, no, no, yo soy de redes y no sé qué documentos hay, esto es lo que me tienen que hacer, ¿listo? Presten atención y pongan clarito. Tiene que haber un análisis de requerimiento, un análisis sistema, un diseño y obviamente la implementación del sistema. Eso es lo que yo exijo de documentación para calificar, ¿no es cierto?, lo que hagan, porque me ha pasado en varios semestres que dicen, yo soy de redes hace 2 años que no programo. Bueno, le voy a decir qué es lo que tiene que seguir para programar y qué diagramas tiene que conocer, porque en algunos momentos uno va a trabajar con otros ingenieros y no siempre va a ir a trabajar con un ingeniero en redes. Por ahí va y le toca trabajar, ¿no es cierto?, con un ingeniero informático y de sistema, y hay veces, pues, lo ponen a trabajar más en eso. Y usted no puede decir, no, no, yo no sé hacer sistemas porque no es mi especialidad, digamos, ¿no? Usted tiene que trabajar y tiene que entenderle al menos porque es su colega, pues, ¿no? Entonces, para que sigamos el mismo idioma y nos entendamos, es necesario esto. ¿Listo? Es obligatorio para los de informática y sistema, ¿no? Pero es de cumplimiento para los de redes. Ok, veamos qué documentos tienen que hacer, o al menos los que yo les voy a pedir, ¿ya? Para los grupos, ¿no? De forma genérica para todos, ¿no? Entonces, de la siguiente forma. Entonces, en el análisis de requerimientos, generalmente, si usted va a hacer un sistema para una empresa, ya les he dicho, no, primero hay que conocer la empresa, ¿listo? Y luego de eso, seguramente nos van a dar una lista de necesidades, y de las listas de necesidades, ellos van a necesitar algo más importante, que es lo que se va a llamar el negocio del sistema, es decir, a qué se dedica o qué quieren específicamente que le construyamos. Entonces, ese modelo de negocio que nos piden que le hagamos, ¿ya? Va a estar en función de las características que ellos nos den, ¿ya? Entonces, nosotros podemos tener un conjunto de necesidades, podemos agruparlo en subsistemas, que es lo mejor que se puede hacer, y algún subsistema de ellos podemos implementarlo, o bien podemos implementarlo todo, ¿no? Entonces, si nos dicen específicamente queremos que nos haga un sistema así, ¿no? Hay que pensar que eso tiene que estar integrado con otro sistema. ¿Está bien? Y de ahí podemos esa problemática subdividir en problemas más pequeñitos para trabajar. En una primera instancia creamos un modelo de negocio que no es más que la representación de las entidades que nosotros como desarrolladores creemos, es decir, qué información nosotros creemos en una primera instancia que va a requerir, ¿no? Si es un sistema de biblioteca, necesita guardar los libros, necesita guardar los clientes, eh, necesita guardar los préstamos, necesitamos saber quiénes son los que se atrasan en entregar los libros, ver la mora. Entonces, podemos tener un conjunto de supuestos almacenamiento que tenemos que tener. Entonces, a eso le llamamos, ¿no? Un modelo de negocio. Estimamos que esas tablas o entidades las vamos a requerir porque estamos empezando a entender el problema. Entonces, trabajamos con ese modelo de negocio, creamos un diagrama de modelo inicial y hacemos los casos de uso de cada caso de uso, ¿no? Generalmente un caso de uso puede contener una lista de demandas o necesidades que pueden estar contempladas, ¿no? Dentro de la relación, ¿no? que se tenga. Entonces, en la lista de requerimientos, podemos ver que es un ejemplo esto de una biblioteca. Podría ser registrar usuario, registrar material, registrar administradores, registrar sanciones, registrar préstamos, ¿no? Entonces, y me puede seguir dando un conjunto de necesidades que yo las tengo que anotar porque en algún momento voy a agrupar estas necesidades y con estas necesidades agrupadas voy a crear los subsistemas. Entonces, de manera general, vamos a ver el modelo de negocio, donde vamos a ver la parte de la interacción de los actores
con los casos de uso que contemplemos, ¿no es cierto? Porque van a haber varios casos de uso. De manera general, ¿no? Se puede explicar o explotar en un primer nivel donde estén los actores y esté el sistema, ¿no? Actores y sistema. Podemos explotar un nivel más y ya vemos actores y casos de uso de un subconjunto de problemas, digamos, ¿no? Entonces, vamos trabajando con eso. Como les decía, ¿no? En el modelo de dominio inicial, nosotros podemos ver o estimar qué información es la que necesitamos que se almacene, ¿no? En un primer nivel, como estamos conociendo el negocio, de aquí este dominio inicial va a cambiar con el dominio final, obviamente, ¿no? Porque aquí no conocía mucho a la empresa, entonces estoy trabajando y yo creo que va a ser así, ¿no? Es mi apreciación, ¿ya? Pero en el transcurso, como estamos en la etapa de análisis, en el transcurso del diseño y la implementación, vamos a ver que el modelo de dominio inicial, ¿no? Genera un modelo de dominio final que es toda una maduración de este proceso de lo que yo creía a lo que llegué, ¿no? Que ya tengo un sistema de entidades de tablas bien consolidado, en donde vi todas las necesidades mientras iba diseñando la solución. Bueno, los casos de uso clásicos que tenemos que tener es la descripción del caso de uso, los actores, el propósito. Ese es un formato estándar que se maneja, ¿no es cierto? Aquí lo que me interesa es lo siguiente. Cuando yo reviso la mayoría de los casos de uso, me he dado cuenta que nadie pone las excepciones. Es decir, los sistemas son tan perfectos que nunca genera excepción, y eso está mal. Todos los sistemas tienen excepciones, ¿listo? Si usted va a registrar una persona y esa persona, ¿no es cierto? ¿No? Usted carga los datos y le da a guardar, ¿no? Entonces, dentro del proceso de registrar personas, pueden suceder muchas cosas. Puede suceder de que la persona ya esté registrada, ¿no? Que su código ya esté registrado. No pueden ocurrir un sinnúmero de excepciones que tienen que estar descritas en las excepciones, porque no es un subflujo alternativo, nada. Es una excepción cuando usted está haciendo la situación, ¿no? Entonces, y eso he visto en la mayoría de los documentos que me presentan en blanco las excepciones, ¿no? O sea, ese programa no tiene excepciones, ¿no? Y excepciones le dan desde programación 1, ¿no? Todo sistema va a tener una excepción dependiendo de la acción. Y más aquellos que tienen la característica de que se reciben datos para procesar, ¿no? Ahí se generan más excepciones. Que en aquellos que se procesan datos de las bases de datos, entonces, bueno, no genera mucho, pero sí, cuando un formulario carga información, puede ser que esa información no sea la adecuada y generalmente genera excepciones. Bueno, esa es la primera documentación que se va a generar. Luego vamos, ¿no es cierto? Ahí estamos en el levantamiento de información, en el análisis del sistema. Ahí vamos a tener que hacer identificar los paquetes, vamos a describir los subsistemas, vamos a explotar los casos de uso, ¿no es cierto?, en nivel análisis, ¿ya? En el nivel análisis vamos a usar los diagramas de clase de colaboración para indicar que estamos en este nivel y vamos a dar las responsabilidades, vamos a identificar los actores y vamos a dar responsabilidades. Entonces, aquí nos generan un sinnúmero de diagramas de ingeniería, ¿no es cierto?, que tenemos que trabajarlo. Entonces, ahí lo vemos el sistema como un todo, pero también identificamos y agrupamos todos esos requerimientos en subsistemas, ¿no? Ahí identificamos, no, pucha, la gestión de usuarios va a ser un subsistema, la gestión del material bibliográfico va a ser otro subsistema, la gestión de préstamos va a ser otro subsistema, ¿no? Entonces, y si la empresa tiene ¿no? La parte contable va a ser otro subsistema, la parte de inventario va a ser otro subsistema, la parte de ingreso y salida de materiales otro subsistema. Entonces, está en función de
de todos esos requerimientos que les hayan dado, hay que tratar de organizarlo de tal forma de que cuando se implementen estas necesidades estén agrupados en algún lugar y ahí podamos ir a modificar o actualizar. Bueno, aquí ya los casos de uso los reagrupamos en subsistemas. Ya, por ejemplo, aquí está la parte del subsistema administrar usuarios. Entonces aquí ya vemos de que, por ejemplo, hay, ¿no? En este caso, un actor jefe de biblioteca que es el que se encarga de hacer varias tareas. El bibliotecario, ¿no? Tiene algunas tareas específicas. No, el jefe de biblioteca tiene más tareas, ¿no es cierto? Entonces, dentro del registro de usuarios, ¿no? Entonces, vamos explotando cada nivel, ¿no es cierto?, para dar mayor claridad a la funcionalidad que va a tener el sistema con respecto a los actores. Los diagramas de clase a nivel análisis, aquí lo que tratamos de explotar es la parte de los almacenamientos, es decir, las entidades, donde se va a guardar la información. Entonces, si ahí ustedes identifican, está el actor, está las interfaces, las pantallas que lo ven así ustedes, está la lógica del negocio y luego están las entidades, ¿no? Es decir, siempre está ¿no? En los casos de uso está relacionado con actor, presentación, negocio y los datos. Entonces, aquí estamos trabajando en los datos. Los datos los estamos queriendo identificar en un nivel análisis. Primero queremos saber, mira, va a haber la tabla persona, y la tabla persona va a tener estos campos. Entonces citamos, pero la tabla persona pueden ser estudiantes, docentes, tratamos de representar todo lo que es los datos que van a conformar las entidades. No nos interesa cómo va a ser la pantalla, no nos interesa cómo va a ser el negocio. Estamos analizando, fíjense que en esta primera etapa, dónde se va a guardar la información, porque de aquí me va a generar, ¿no es cierto?, lo que es el diagrama para construir la base de datos, ¿ya? Entonces tenemos esa primera etapa. Y bueno, los diagramas de colaboración, que aquí ya lo vemos de otra forma, ¿no es cierto?, la forma de interacción, cómo se va a realizar paso a paso en la recolección de la información de las entidades, ¿no es cierto? Fíjense que aquí hay un actor que se comunica mediante un formulario o una interfaz. Esta interfaz se comunica con el gestor y el gestor es el que saca la información de las entidades, ¿no? Y ahí yo veo cuál información voy a sacar primero para procesar. Entonces, aquí yo tengo el contexto de la secuenciación desde la presentación, negocio y datos, ¿no? Entonces, en esos tres niveles. Luego pasamos ya a la etapa de diseño. Si bien ya hemos visto las necesidades, ya estamos empezando a ver los requerimientos, pasamos a la parte de diseño. Directo en la parte de diseño vamos a ver la identificación de interfaces, los diagramas de despliegue, los casos de uso a nivel diseño, ¿no? El modelo de dominio final, ¿no? Lo que le decía, aquello que yo pensaba de almacenamiento ahora ya tiene otra representación, el modelo lógico de la base de datos, y hasta ahí es lo que han visto ustedes comúnmente, ¿no? De ahí entra una parte que para las aplicaciones web es obligatorio. Los diagramas de diseño de navegación para cualquier aplicación web es obligatorio. Es decir, si usted hace una aplicación web y no están los diagramas de navegación, eso no se revisa. Es lo mismo que cuando usted hace un sistema, han llevado en base de datos, ¿no es cierto? En base de datos le han hecho hacer un pequeño sistemita. Si no tiene el diseño de la base de datos, ese sistema no se revisa. ¿Por qué? Porque no tiene que revisar. Si no ha diseñado la base de datos, ¿qué va a revisar el profesor? Esto lo mismo, ¿no? Dentro de los sistemas que se necesitan que el diseño de la base de datos esté completo, ¿no? Hasta su normalización y su esquematización en SQL, ¿no? Igual aquí en los diagramas de diseño de navegación tenemos dos formas de hacer eso, ¿no? Uno,
como dice el proceso unificado de desarrollo, por caso de uso, pero los que nos apoyan o nos sirven en el proceso de implementación son los diagramas de navegación por actor, ¿no? Entonces, estos diagramas de navegación por actor son los que me permiten identificar claramente cuál es la secuenciación de lo que estamos realizando, ¿ya? Entonces, es importante que tengamos los dos diagramas, ¿no? Generalmente se revisa el diagrama, ¿no es cierto?, el por actor en las formas de navegación, o WOM que se llama, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y obviamente, lo que aprendieron en la parte de diseño de interfaz, ¿ya? Entonces, la identificación de interfaces. Aquí, cuando hablamos de interfaces, no hablamos de pantallas. Hablamos que cuando usted hace modular un sistema, un módulo, por ejemplo, les explico. Aquí tenemos tres módulos. Un módulo de gestión del material bibliográfico, el de arriba. El del lado derecho, subsistema de administración de usuario. El del lado izquierdo, consultas de reserva. Por ejemplo, el módulo de administrar material bibliográfico no pudiese registrar a una persona o modificar los datos de una persona porque no está dentro de sus competencias. Si él quiere obtener, ¿no es cierto?, datos de una persona, deberá de pedirle al módulo mediante la interfaz información admin, debería agarrar y pedir ahí la información que requiere. Es decir, no puede acceder directamente, no debería acceder directamente a los recursos que son de propiedad de esto. ¿Listo? Es decir, cada módulo es propietario. Y se definen mecanismos de intercambio de información, que son las interfaces, ¿no? Algunos ustedes lo han de haber visto como algunos servicios que puede brindar un paquete. Entonces, eso es, ¿ya? Entonces, yo puedo solicitar, ¿no? Paso un parámetro, me devuelve información que yo requiera. Entonces, es importante, ¿no?, definir ese tipo de separación, ¿listo? Es importante porque si nosotros desde aquí nos metemos a lo que son las consultas y los usuarios, entonces, ¿para qué lo hacemos modular, digamos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en un diseño de paquetes y modular, quiere decir que va a haber un mecanismo en donde el paquete va a charlar con otro paquete pidiendo e intercambiando información. Bueno, el diagrama de despliegue, ¿cómo va a funcionar? Generalmente ahí vamos a tener, ¿no?, la figura de cómo está implementado nuestros servidores, nuestros clientes dentro de la empresa, si tenemos una red, o si nuestro sistema va a dar servicio hacia afuera, también lo representamos, ¿no es cierto? El poder ver la complejidad del funcionamiento. Y si alguien dice, no, ¿y para qué son los diagramas de despliegue? Uno, para entender, ¿no es cierto?, los recursos hardware tecnológicos que tenemos disponibles. Dos, ¿no?, para cuando usted está haciendo la lógica de negocio de seguridad, usted tiene clarito de que va a haber, ¿no?, va a haber más clientes locales de la empresa o va a tener más clientes de afuera, ¿no? Entonces ahí fortalecemos los mecanismos de autentificación que se requieran, ¿no? Entonces me ayuda de diferente forma el diagrama. Bueno, el diagrama clase, pero esta vez en la etapa de diseño. Fíjense que en la etapa anterior solamente habíamos descrito las entidades. Ahora aquí están las entidades, las tablas, como decimos vulgarmente, con sus tipos de datos. Pero además, el gestor tiene sus tipos de datos, ¿no?, la información que va a generar, y además el comportamiento. El gestor tiene sus atributos y comportamiento. Es decir, en la etapa de diseño, ya yo sé qué datos va a requerir el gestor y sé qué acciones va a tomar el gestor. Ahí mismo ya identificamos que la pantalla, la interfaz
de usuario, ¿no es cierto? Va a ser de qué tipo. En este caso ya vemos que aquí dice client page, server page. Entonces vemos forms, vemos algunos estereotipos que ya son usados en la parte de construcción web, ¿no? Página servidor, página cliente, ¿no? Entonces librerías, formularios, etcétera, etcétera. Entonces esto ya es más completo. Fíjense, en la parte de diseño ya están los detalles de cómo posiblemente va a ser la pantalla, porque ahí me definen los campos que va a tener, si hay un formulario, si son dos formularios, qué información va a tener. Bueno, aquí ya está el modelo de dominio final, como dijimos, ¿no? Están, no, las entidades cómo van a estar relacionadas con los tipos de datos adecuados, ¿no? Y las modificaciones que sean necesarias, porque esto no tiene que ser igual que el modelo de dominio oficial, va a cambiar porque hemos pasado desde requerimiento, análisis, estamos en diseño y muchas cosas las entendemos mejor hasta esta etapa de la construcción. Y ahí especificamos, ¿no es cierto?, todos esos detalles, ¿no? Aquí les va a permitir sacar todo lo que es el diseño de la base de datos, ¿no? Y los diagramas de navegación, ya les había dicho que los diagramas de navegación son de dos tipos. Uno, que están orientados a los casos de uso, que forman parte de la documentación, ¿ya? Y el segundo, que es un diagrama de navegación por actor. Entonces, ahí vemos cómo el actor sigue la secuenciación de uso de la página y este diagrama es el que me va a ayudar en la implementación del sitio web. Es decir, si yo no tengo un diagrama de navegación por actor, es muy difícil ver el comportamiento que tiene una aplicación. Es más, este diagrama es el que me permite realizar la implementación. Es decir, con estos diagramas van a hacer lo que nosotros vamos a decirle al programador, esto es lo que quiero que haga. Y el programador de aquí va a sacar toda esa información y la va a transformar en lo que usted le está pidiendo. ¿Listo? Entonces el diagrama de navegación es muy importante en las aplicaciones web, al menos, para tener una secuenciación, ¿no?, de cómo pasa la información de un punto a otro. Bueno, y luego viene la parte de implementación, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ahí? Una pregunta, ingeniero. Por ejemplo, si es que hacemos un diagrama de login, ¿no ve? Al principio, digamos que un cliente solamente pone usuario y contraseña, y de ahí hace el registro solamente con eso, pero después le pide un formulario donde pide rellenar sus datos. Es como decir, primero registramos el correo del password y la confirmación, y después pedimos los datos. Eso se le puede poner también en un diagrama, digamos, en una condicional, que si ya están sus datos, que no salga ese formulario. ¿Cómo lo representaríamos en un diagrama? Eso está más o menos para los sitios que tienen autorregistro, ¿no? Los sitios de autorregistro igual se tienen que diseñar dentro de la primera interfaz que tenga, ¿no? La interfaz puede pedirle dos cosas, son las interfaces clásicas de los correos electrónicos. Usuario, contraseña. Y si no tiene usuario, contraseña, abajo dice dos cosas. Dice, uno, recuperar contraseña. Dos, registrarse, ¿no? Entonces, además de poder introducir el usuario, contraseña y autenticarse, yo puedo recuperar mi contraseña y puedo autorregistrarme. Todo ese proceso de diseño tiene que formar parte de la pantalla inicial, ¿no? Y ese flujo que vaya a hacer para recuperar contraseña o ese flujo que vaya a hacer para registrarse, en cualquiera de los casos, tiene que formar parte del diseño. Debe de formar parte del diseño, porque usted va a indicarle ahí cómo va a ser la secuenciación. Por ejemplo, si usted dice, ¿no?, cuando se va a registrar, cuando le da clic en registrar, si usted va a pedir, como dijo, uno va a pedir el correo y la contraseña, si solamente esos datos va a pedir, está bien, digamos, ¿no? Pero
ahí debería pedir todos los demás datos, ¿no es cierto? Es decir, tiene que pedir los datos que requiera para autenticar al usuario. Ya, no solamente usuario y contraseña, no tiene que colocar todo. Pero en el supuesto de que usted quiera hacerlo de tal forma de que se vaya aumentando, entonces el registro puede tener usuario, contraseña, registra eso y un siguiente formulario que le pida el registro de la información, también es válido, ¿no? Eso ya está en función de la funcionalidad de la aplicación, ¿no? Tal vez usted lo requiera así porque así funciona el negocio, digamos, de la empresa. Entonces, usted respeta cómo funciona el negocio de la empresa, ¿no? Pero generalmente el registro es al primer formulario, cargan los datos, se llena la información y lo que generalmente se hace es luego validar esa información. Si es de autorregistro, igual tiene una etapa de validación, ¿no? Muy bien. ¿Alguna consulta más? Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está, Fernando? Diga. En cuestión de la descripción de casos de uso, estaba hablando de las excepciones. ¿Cómo sería el diseño para una excepción de un caso de uso? El diseño. O sea, Las ¿cómo excepciones se...? son código que te va a permitir que la aplicación no rompa el criterio común. Por ejemplo, en aplicaciones de escritorio, la excepción te salva de que el sistema operativo encuentre el error y te salga una pantalla azul. Lo mismo en aplicaciones web va a evitar de que el controlador del marco del trabajo, del framework, lo detecte y te salga un sinnúmero de errores. Entonces, antes de que suceda eso, tú tienes que controlarlo, ¿no? Es decir, las validaciones de entrada, las operaciones que puedan conllevar problemas de cálculo, tienen que ser controladas y tienen que estar ahí escritas en la parte de la secuenciación, ¿no? Porque una excepción es una secuencia de solución, ya, es un proceso. En cualquiera de los Bueno, casos. gracias. Gracias. Ingeniero, disculpe, buenas noches. Buenas Una noches. consulta. El tema del lenguaje o el framework que vamos a usar para el desarrollo del sistema y y el gestor de base de datos, ¿cuáles serían? Vamos a trabajar nosotros, bueno, vamos a ir poco a poco, ¿no es cierto?, conociendo todo. Para empezar, vamos a estar trabajando en Linux. Vamos a tratar de usar las herramientas software libre. Vamos a, sobre una distribución de Linux, vamos a preparar nuestro servidor principal. Ya ahí vamos a configurar nuestros DNS, nuestros correos, nuestro servidor web, nuestra base de datos, ya, que tiene que ser igual tipo software libre. Y bueno, y son las más conocidas, ¿no es cierto? Ahí ustedes saben que hay dos nomás, MySQL y Postgres, ¿no? Dentro de MySQL y Postgres, yo prefiero la transaccional, que en este caso sería Postgres, ¿no? Que compite con Oracle en potencia y cantidad de registro y tiempo de respuesta, ¿no? Me gustaría Oracle, pero es muy caro para nosotros y no tenemos acceso a eso, ¿no? Pero el criterio está ahí, ¿no? En lo posible usar software libre. Ya, gracias, ingeniero. Ya, muy bien. ¿Alguna consulta más? Ingeniero, buenas noches. Tenía una Bueno, consulta. Cristian, diga. Es respecto a los grupos, ingeniero. ¿Hubiera la posibilidad de que siendo de diferentes grupos, por ejemplo, yo soy del SA, pero quiero hacer el grupo con dos personas del SC, podría darse esa fusión? Si en el peor de los casos quedas solito tú, por ejemplo, en el SA ya no hay con quien más haga, digamos, ¿no? Y en el SC hay dos, bien. ¿Listo? Entonces, hay veces pues uno queda solito, ¿no? Y hay dos del otro grupo, sí se puede hacer, se podría, pero por favor, en el último recurso que sea así. ¿Está bien? Y en caso se pueda hacer el tema de las exposiciones, ¿sería en el grupo en el tiempo del grupo del SA o del SC?
En las exposiciones, lo que hemos hecho los anteriores semestres, porque siempre se ha dado el caso que hay veces de un grupo se queda uno solito y tiene que unirse con el otro grupo. En el documento, ahí me van a poner cuando sean combinados, el grupo que le toque o unirse al SA o unirse al DSC en cualquier sentido, ustedes eligen, ¿no es cierto? Si van a estar, por ejemplo, algunos eligen presentar en el SA porque son 2 estudiantes del SA. Bueno, correcto. Otros eligen del SC porque los 2 estudiantes son del SC. En tal caso, usted se va a donde se defina, ¿no? Porque ahí se va a presentar la tarea, ahí va a estar su nombre y el grupo más ahí van a poner SA o SC para control, ¿ya? No habría Ya, problema en eso, en la carátula se especifica. ya, está bien. Gracias, ingeniero. Ya, muy bien. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Diga. Tenía una consultita, es esto viéndolo más en la perspectiva de redes, yo con qué parámetros o con qué factores me puedo definir para montar un servidor web, ¿no? Digamos, si yo quisiera hacer mi página que sea capaz de que tenga unas 3000 visitas, no sé, simultáneas, ¿cómo se haría eso, no? O sea, ¿bajo qué conceptos, no? O sea, yo sé que cada página es distinta, hay varios factores, ¿no? Que lo hacen muy variable, pero mayormente, ¿qué sería lo que se puede, si es que hay una forma de cálculo, ¿no? Sí, José, vamos a verlo nosotros en el tema de servicio. Antes de entrar a instalar un sistema operativo, vamos a ver cómo tenemos que calcular el hardware, porque va a ser lo primero que nos van a pedir. Ustedes quieren implementar un sitio web, calcule para 5 años, nos van a decir. Es lo primero que nos van a pedir. Entonces, en este sentido, vamos a hacer en clase un cálculo para que ustedes puedan estimar si en algún momento les toca hacer ese trabajo afuera. Vamos a hacernos, dependiendo del tipo de servidor que tengan. Generalmente los servicios, por ejemplo, textuales, tienen un 100K por usuario, ¿no? Pero los servicios nuevos, por ejemplo, los servicios que son de streaming y demás cosas, eso sí que hay que hacer un buen cálculo. Igual lo vamos a hacer en clase, analizando todas esas características. Sí, tenemos pensado hacer ese análisis antes de instalar nuestro servidor. Ok, ingeniero, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Bueno, voy a ir a mostrarles. Buenas noches, ingeniero. Sí. Perdón, disculpe que le corte. ¿Esta diapositiva está en el aula virtual o la va a publicar? Ya, a ver, las diapositivas son un resumen pequeñísimo del material que tienen aquí para leer. ¿Listo? Entonces aquí ustedes entran a la parte de diseño web y ahí hay material no tan poquitito como la diapositiva, ¿no es cierto? Material más amplio para que ustedes puedan tener, ¿ya? Entonces yo he sacado esa información de las diapositivas. Aquí hay algunas diapositivas, pero no estudien de la diapositiva, estudien del texto extenso que se le da en la lección. Repásenlo de ahí, por favor. Recomendación, porque la diapositiva es un resumen, ¿no es cierto? Ya hecho, digamos, ¿no? Entonces ustedes, mejor es que lean y con el resumen complementen, ¿no? Es mi recomendación, ¿ya? Pero Ok, está disponible, ¿no? En este caso, ¿ya? ok, gracias. Lo que sí yo aquí les voy a pedir y luego vamos a hacer, hay 2 papers que es sobre el modelado, ¿ya? Descárguenlo estos papers, por favor, léanlo, imprímanlo y ténganlo como guía cuando entremos a la parte ya de aplicación, ¿no? De desarrollar la parte. En estos papers me dan las guías de cómo yo tengo que construir mis diagramas de navegación.
el paper me indica el estereotipo. Fíjense, los estereotipos vienen definidos. Cuando yo hago aplicaciones web, hay la página cliente, construir, página servidor, hay enlaces con parámetros, ¿no? Fíjense que los estereotipos vienen dados y no invertirse estereotipos. Ya los estereotipos vienen dados para que ustedes puedan usarlo cuando construyen. Entonces lo que yo les puedo pedir es que este paper les sirva de guía, imprímanlo y cuando estén haciendo la parte de documentación y diagramas de navegación, utilicen este paper, por favor. Es lo que yo les puedo recomendar. Porque he visto muchas veces que se olvidan y lo hacen el diagrama. Por ejemplo, de los 3 que pasan del grupo, uno pasó la clase, pero ese no lo hizo el diagrama y lo hizo el diagrama uno que no pasó la clase. Entonces me presenta cualquier cosa de diagrama. Sigan este paper, recomiendo, ¿no es cierto? En donde están los estereotipos y explica cómo hacerlo. Nosotros vamos a hacer luego, pero hay un diagrama, ¿no es cierto? O hay una guía de paper que ustedes pueden utilizarlo para, ¿no es cierto? Los estereotipos son muy importantes cuando yo estoy construyendo un diagrama, ¿no? Para cumplir el estándar que nos recomienda, porque al fin y al cabo lo importante aquí es que la parte ingenieril va a ser vista por cualquier profesional, ¿no es cierto? Ya sea un chino, un ruso, un alemán, hablamos lo mismo, ¿no? Por eso es la parte ingenieril, ¿ya? Entonces ellos van a entender con esos diagramas lo que queremos hacer. Y si no hablamos el mismo idioma, y si yo le cambio un simbolito por otro, el otro ingeniero no me va a entender porque ya lo cambié. Tras que yo cambio algo de la simbología o algo del estereotipo, ya no, el otro no va a saber qué es eso, ¿no? Es por eso que existen los estándares, ¿no es cierto? Entonces, para que nosotros podamos hablar con otros profesionales de nuestra misma área, ¿no? Por eso es lo que utilizamos siempre los estándares. Y, por ejemplo, el proceso unificado de desarrollo es eso, es un estándar que va a ser usado, ¿no? Y si construimos un software con ese documento, va a venir otro profesional, otro ingeniero, y va a entender lo que nosotros hemos hecho, y va a poder mejorarlo, actualizarlo, ¿no es cierto? Entonces, forma parte de eso los diagramas. Por lo tanto, por eso tenemos que seguir un mismo esquema. ¿Está bien? Entonces ahí tienen parte del material, ¿no? Para que complementen sus lecturas, ¿no? Entonces hay material y luego vamos a ir haciendo un ejemplo del mismo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? Creo que eso nomás era. Si tienen alguna duda, por favor. Si no hay ninguna duda, les agradezco por su tiempo y nos vemos la siguiente semana. Por favor, no se olviden de ir viendo, hay un cronograma para presentación de actividades y de tareas. Tengan cuidado porque las tareas valen puntos. Y hay veces uno por 2, 3 puntos uno se queda en la materia, ¿no? Es mejor hacer las tareas. Tengan cuidado en eso. ¿Listo? Bueno. Ingeniero, disculpe. En el cronograma había una fecha de entrega para la primera tarea, pero en la descripción, en el detalle de la actividad, tenía otra fecha. ¿Esta de aquí? Vamos a ver. Sí. Del de ciberseguridad. Sí, la fecha final. Esta semana tenía que ser hasta ayer. Sí. Ya lo tienen que tener hecho. Súbanlo igual, porque las fechas igual me va a avisar o no les permite subir. Ingeniero, ¿podría quedarse en la fecha que está? O sea, creo que está hasta el sábado 9, creo. Sí, lo que dijimos es que esta fecha, como hay casos especiales, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Y los casos especiales, los directores lo van a terminar hasta el viernes. Hasta el viernes me dijeron. Sí, hasta el viernes creo. Entonces, la idea es que queremos que los casos especiales estén hasta el viernes procesados, ¿no? Es por eso que está más o menos así.
¿Ya? El procesamiento, ingeniero, es el 11 según el calendario. El 11 es que van a empezar a hacer el procesamiento. Se cambió eso, se cambió, por eso está en ello, ¿no? Pero bueno, para que estén habilitados, ¿no? Si el viernes ya están inscritos, vamos a ver, cosa que presenten. Si no, igual van a poder presentarlo, ¿no? La idea es que esta primera tarea tenga esa flexibilidad, ¿ya? Por los que hablaron, ¿no es cierto? De que están haciendo casos especiales, ¿ya? Ingeniero, una consultita. Las tareas, si queremos mejorar la nota, podemos volver a hacerlo, las evaluaciones que hay. En las autoevaluaciones, por ejemplo, del tema 1, usted lee, se autoevalúa, es entre usted y la máquina, digamos, ¿no? Lo que sí son calificables son las tareas de investigación, ¿no? Fíjense aquí esto, ténganlo bien presente, esos son los calificables. Las demás lecturas son de autoformación, ¿listo? Ingeniero, una pregunta. Sí, diga. Me sale restringido la mayoría. La mayoría de... Pasé la autoevaluación y la entrega para la investigación de ¿Con quién estoy cibersociedad. hablando? Perdón, active su cámara. Gonzalo Ríos es Gonzalo, una materia de Camiri. el primer día que pasamos de clase habíamos explicado que usted tiene que ver la carpeta pedagógica, tiene que leerla la carpeta pedagógica, tiene que ver el cronograma y una vez que lea la carpeta pedagógica, que es la información, recién se le va a habilitar algunos recursos. Si no lee eso, le va a salir aquí y aquí abajo le dice, fíjese, tiene que leer la carpeta pedagógica para mostrarle el tema 1. Tiene que leer el cronograma para mostrarle el tema 1. Entonces, revíselo eso. Una vez que lo termine de leer, se le va a activar. ¿Listo? En el video la primer día de clase está eso. Por favor, vaya a la sala de sesiones de videoconferencia. Y ahí tenemos 2 videos de las 2 clases que hemos pasado hace 2 semanas, ¿no? Ya estamos más o menos 2 semanas en clase. Entonces, este es el primer video, ahí presentamos el curso. Y de la semana pasada, cómo funciona el internet, está la segunda. Revíselo, de encargo. Ya. Ok, Muy bien. ingeniero, muchas gracias. No, gracias. ¿Alguna consulta más? Una consulta, Inge, la agarramos. Para los que van a hacer caso especial, cuestión del trabajo, lo práctico de la página, de la plataforma. Ya. No nos sale cómo podemos hacer en eso. Los casos especiales, estamos esperando que hasta el viernes, ¿no? Que lo procesen. Si no, igual van a tener, como les dije en la primera sesión, los que me preguntaron, vamos a darle tolerancia hasta que los directores terminen de inscribirlo, ¿listo? Entonces va a haber flexibilidad. Para este primer trabajo va a haber flexibilidad, ¿ya? Muy bien, gracias. Sí. Bueno, gracias jóvenes. No se olviden, vayan buscando lo que dije el primer día de clase. La empresa donde van a hacer un software y que sean grupo de 3, ¿listo? Esas son las condiciones para armar el grupo. Ya yo les voy a ir pidiendo poco a poco para conformar los grupos. Si no tienen dónde realizar, yo les voy a dar un sistema para que hagan. Seguramente que va a ser para la universidad. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, pero vayan pensando, por favor, vayan trabajando en conformar su grupo. Bueno, jóvenes, agradezco por su tiempo. Profe, buenas noches. Quería preguntarle, Active su camarita. soy Miguel Ángel, profe, las tareas de investigación la vamos a ver, o la va a revisar en las clases virtuales o solamente la revisará después. Es decir, igual que, no sé, que la autoevaluación. No, las tareas yo las todo lo que es investigación yo le voy revisando poco a poco, ¿no? Eso lo hace el profesor, no es automático. Es decir, ustedes me envían la tarea, yo tengo que entrar, ver el documento y ver cómo lo han hecho y calificar, ¿no? No es automático, ¿ya? Eso yo lo voy a hacer. Ok, gracias, profe. Ya, bueno.
¿Alguna consulta más? Ingeniero, una preguntita. Las empresas a las que queremos desarrollarle un sistema, yo conozco, digamos, un taller de mecánica para vehículos, pero es como que solo tienen una computadora nomás y no todo lo hacen inventariado a mano, digamos. ¿Se podría para eso, para el tipo de negocio? A ver, ¿es una necesidad que tiene nuestra gente? Sí. Si es así, ayudémoslo. Lo ideal sería que sea un poco más grande para que ganes más experiencia, digamos, ¿no? Es decir, donde ya haya un sistema, una red, para que tenga un impacto más grande, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que no tenemos que ayudar a nuestra gente. Entonces, hay que meterle. No hay problema. Ya, bueno, gracias. Okay. ¿Alguna consulta más? Ya, si no hay consultas, bueno, gracias jóvenes, gracias por su tiempo. Cualquier duda, por favor, en el Telegram. Para los chicos de Camiri hay que conformar un grupo. En lo posible hay que hacer un sistema para una de las instituciones, ya sea en el caso de Camiri, que trabajen con Camiri. ¿Cómo se va a hacer eso? Se va a mandar una carta con el director de carrera hacia la empresa y lo que queremos es que construir sistemas para las instituciones, para nuestras empresas, inclusive para los mercados que tenemos, que se necesitan muchos sistemas, y ayudar, pues, ¿no? Que nuestro proyecto sea de utilidad para alguien, ¿listo? En lo posible yo les pido a empresas, porque muchas veces cuando uno va y trabaja con personas, ya sea la gobernación o las alcaldías, las experiencias que hemos tenido en los otros semestres es que de los 3 chicos que han ido, uno se ha quedado trabajando. Entonces la idea básica es que también suceda este semestre lo mismo, ¿no es cierto? De los 3 que conforman el grupo, seguramente alguien le va a decir, por favor, quédate hasta que termines la implementación y al menos ya uno quede con trabajo. Ya, pero la idea básica es esa. Por eso, mientras más grande es la empresa, es mejor la oportunidad. ¿Listo? Ok. Bueno, no hay más jóvenes. Gracias, gracias por su tiempo y estamos comunicándonos por el Telegram y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Hasta la siguiente clase.